Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en un nuevo día, en un nuevo servicio, en una nueva transmisión. El día de hoy vamos a seguir con la serie que iniciamos la semana pasada, Intervención, cuando Dios irrumpe en nuestra crisis. Pero el día de hoy quiero hablarles acerca de arrepentimiento sobre remordimiento. Y vamos a iniciar con nuestro versículo base. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha pensado, se ha sentado y pensar en lo grande que es nuestro Dios? No únicamente en lo grande, sino en lo fuerte que es. Dios es grande y es todopoderoso. Eso haría que su dedo gordo fuera del tamaño de Sudamérica, por ejemplo. ¿No le alegra esto que que Dios no se enoja tan fácilmente? No sé si usted en algún momento de su vida haya pensado de que haya hecho algo que posiblemente cause el furor o la ira de Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que es grande en misericordia. Es lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios, amén, que Él es así. Es amable y misericordioso, lento para la ira, entonces, y grande en amor. Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado qué tan grande es su ojo? Mire, quiero mostrarle aquí en su pantalla, va a ver, esta foto. Esta foto es una foto tomada por un telescopio Hubble de la NASA en mayo de 2003. En el Kitt Peak Observatorio Nacional en Arizona. Muchos lo llaman el ojo de Dios. Ahora, la NASA lo describe como una colección de gases conocida como la nebulosa Helix. Tiene 1 millón de millas de largo, está a 650 años luz de nosotros. Ahora, la luz viaja a 186,000 millas por segundo. Entonces, si quisiera llegar al ojo de Dios, todo lo que tendría que hacer es hacer un poco de matemáticas. La luz viaja alrededor de 11 millones de millas por minuto, o sea, alrededor de 670 millones de millas por hora, alrededor de 16 billones de millas por día. Eso es increíble. Ahora, esta nebulosa Helix está a 5,000 años luz de nosotros aquí en Bowman, Texas. Entonces, si pudiera viajar a la velocidad de la luz, llegaría a unos 5,000 años más o menos. Ahora, si usted intentara llegar ahí con su auto a 75 millas por hora, por ejemplo, no sé cuánto tiempo le tomaría, pero solo para salir de la galaxia, de la Vía Láctea donde nosotros estamos en nuestro vecindario, le tomaría 22,300 millones de años. Esto no incluye detenerse en el camino para echar gas. Ahora, eso es enorme. ¡Wow! Dios es enorme. Ahora, volvamos a ese ojo de Dios. ¿Cree que realmente Dios está mirándonos así de abajo, de arriba hacia abajo, obviamente? ¿Cree usted eso? Ahora, fíjense lo que dice Proverbios 15:3. Dice: los ojos del Señor miran por todas partes y vigilan a los buenos y a los malos. ¡Wow! Eso da miedo, ¿no? Él sabe lo que usted hizo el día de hoy. Él sabe lo que hizo esta mañana, lo que hizo anoche y aún lo que va a hacer el día de mañana. Es increíble. Ahora, agregue eso, por ejemplo, su enorme cerebro. Incluso sabe lo que usted piensa. Es más, sabe y conoce lo que usted está pensando en estos mismos momentos. Mire lo que dice Hebreos 4:13. Dice: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas, fíjense lo que dice, todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¡Wow! Todas las cosas, quedan al desnudo y al descubierto. Eso da miedo. Ahora, solo piense en ello. Con sus enormes ojos, Él puede ver todo lo malo que usted hace. Con su cerebro masivo, conoce cada pensamiento que usted tiene cada momento. Imagínese la memoria que ha de tener. Es impresionante. Ahora, esta serie se trata de la intervención de Dios, pero en nuestras vidas. Pero tal vez una de las mejores formas en que Dios interviene es en lo que elige no hacer
Y quiero explicárselo el día de hoy. Es decir, aunque lo ve todo, lo sabe todo y todo lo puede recordar, Dios elige intervenir en las vidas de personas tristes y culpables al elegir no recordar. Veamos lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Él elige qué olvidar. ¿No le gustaría a usted hacer esto? Wow, en realidad hoy quiero mostrarles que Dios interviene en las vidas eligiendo olvidar ciertas cosas y elige recordar a los demás para siempre. Miren, usemos dos personajes bíblicos para mostrarles esto, cómo Dios hace esto con nosotros. Dos personajes muy conocidos en la palabra de Dios. Usemos a Pedro y a Judas. Miren, la historia trata de estos dos personajes de una manera muy, pero muy diferente. Pero tienen, sin embargo, muchas similitudes. Vayamos entonces al punto número 1. Tanto Pedro como Judas, número 1, tanto Pedro como Judas amaron a Jesús. Miren, Pedro lo dejó todo lo que tenía por seguir a Jesús. Él fue el que respondió la pregunta cuando Jesús dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En otra ocasión él confesó y se levantó y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, entonces nadie cuestiona cuánto amaba Pedro a Jesús. Ahora, ha habido mucho debate acerca del amor de Jesús por parte de Judas. Pero Jesús sopló sobre él y recibió el Espíritu Santo, al igual que todos los demás discípulos, en el libro de Juan capítulo 20, 22. Lo puede usted leer en su casa, ahí en su casa. Hechos 1:17 dice que los discípulos incluso contaban con él y lo tenían parte del ministerio. Ahora, Lucas 22:3 registra el momento cuando Satanás entró en el corazón de Judas. Ambos entonces amaron a Jesús y nunca olvidó eso. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Miren, la diferencia es esta. La pasión de uno de ellos lo mantuvo cerca de Dios, mientras la falta de pasión del otro lo permitió caerse. Número 2. Tanto Pedro como Judas cometieron errores enormes. Ellos cometieron enormes errores. De hecho, hay un lugar en la historia donde se resume su doble traición. Leámoslo en el libro de Lucas capítulo 22, versículos 47, 48 y después versículos 54 al 61. Dice, mientras Jesús decía esto, llegó mucha gente y al frente de ellos iba Judas, que era uno de los 12. Este se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Ahora vayamos al versículo 54. Entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes. Pedro lo seguía de lejos, dice aquí. Allí, dice, en medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se le quedó mirando y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después alguien lo vio también y dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro contestó, no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió diciendo, seguro que este estaba con él, pues es de Galilea. Pedro respondió, hombre, no sé de qué hablas. Y mientras aún estaba hablando, el gallo cantó. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces. Y Pedro salió de allí a llorar amargamente. Miren, aquí notamos la obvia traición de Judas.
Pero ¿notaron los comienzos de Pedro? Dice que Pedro comenzó a seguirlo de lejos. ¡Wow! Pensó que estaba bien retroceder mientras siguiera siguiéndolo. Ahora, seguir a la distancia es el lugar más peligroso que usted puede estar. Cuando usted cree que está siguiendo a Jesús, pero no está cerca, está a la distancia. Lo está siguiendo, pero lo está siguiendo a la distancia. Es el lugar más peligroso que usted pueda estar. Simplemente porque usted se está engañando a usted mismo. Y nosotros como seres humanos hacemos esto, nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Usted puede creer que todo está bien, pero sin embargo el problema solo está a la vuelta de la esquina. Mire, usted antes, por ejemplo, antes de negar a Jesús, Pedro comenzó entonces a seguirlo a la distancia y posteriormente lo que siguió fue que él negó a Jesús. Entonces, es un paso a la vez. Cuando uno comienza a seguir a Jesús a la distancia, lo que sigue es lo que hizo Pedro, negó a Jesús, se alejó completamente. Ahora, el hecho es que todos hemos negado a Cristo en algún momento o alguna forma u otra. Hemos fallado, hemos regado, nos hemos equivocado, ¿ok? Creo que Pedro estaba pensando, al menos yo no soy como Judas, que él sí vendió al maestro. ¡Wow! Ahora, eso no es bueno, porque no podemos juzgar, no podemos juzgarnos en base a lo que otros están haciendo. No podemos juzgarnos en base a lo que otros no están haciendo. Entonces, no decir, estoy más cerca de Dios que aquel o aquella, sino decir, estoy más cerca de Dios que nunca antes. Ese es el tipo de pregunta que necesitamos hacer. Ahora, si usted no puede decir sí, entonces lo está siguiendo de lejos. Y lamentablemente, hay mucha gente que cree en el Señor, que cree en Dios. Es más, si usted le pregunta a sus amigos, a sus familiares, a las personas con quien usted trabaja, si creen en Dios, lo más probable es que el 99% le va a decir que sí. Posiblemente, si hay algunos que no creen en Dios, puede que sea 95%, pero la mayoría van a decir que sí. Pero no todos le creen a Dios. No todos le siguen. Hay mucha gente que le sigue únicamente de lejos. Wow. Ahora, número 3. Tanto Pedro como Judas fueron perdonados por Jesús. Mire, antes de que Judas lo traicionara, Jesús lo perdonó. Veamos lo que dice el libro de Juan capítulo 13, versículo 27. Dice, en el momento en que Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, apúrate a hacerlo. Entonces Jesús realmente lavó los pies de Judas. Él lo perdonó de corazón porque él mismo lavó los pies de él cuando sabía que Judas lo iba a entregar. Es impresionante, pero el pecado ya estaba en el corazón de Judas, pero el perdón ya estaba en el corazón de Jesús. Wow. Y sabiendo muy bien que Pedro lo negaría, Jesús le advirtió a Pedro de una manera apasionada acerca de esto. Veamos lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, palabras de Jesús. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, dice, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esta es una de las porciones más notables de toda la Biblia. ¿Puede ver este asombroso perdón? Jesús sabía de que Pedro le iba a negar. Él preparó, incluso oró por Pedro antes que lo hiciera. Wow, sé que estás a punto de equivocarte, Pedro. Sé que estás a punto de regarla. Eres muy valiente, pero estás a punto de caer. Pero cuando te arrepientas y vuelvas a mí, tengo un plan para tu vida. Wow, ese es el corazón de nuestro Dios. Wow. Número 4. Tanto Pedro como Judas estaban arrepentidos. Ambos estaban arrepentidos.
Tan pronto como Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, dice la Biblia que salió y oró amargamente. Leámonos ahí una vez más en el libro de Lucas 22, 62. Dice, y Pedro salió de allí a llorar amargamente. Wow. Ahora, Judas también se arrepintió rápidamente de lo que había hecho. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5. Cuando Judas, quien lo había traicionado, dice, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús. Aquí está la diferencia. Se llenó de remordimiento. Fíjense cómo dice esta palabra. Se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué les importa? Contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Ahora, el remordimiento, escuche bien, no lo va a llevar a usted a ninguna parte. El remordimiento no le va a llevar a usted a ninguna parte. Con esto entro al punto número 5 y por último. Pedro se arrepintió, pero Judas no lo hizo. Mire, en lugar de lidiar con su culpa, Judas permitió que lo destruyera. Aquí viene la diferencia. Ambos se equivocaron, pero únicamente uno de ellos se arrepintió de verdad, mientras que el otro únicamente tuvo remordimiento. La única forma en que Dios puede enfocarse en lo malo que usted hace es cuando usted se niega a dejar ese pecado. Cuando usted abraza el pecado, cuando usted se niega a abandonar ese pecado, Dios no puede hacer nada. Dios pudiera hacer algo, pero Él nos dio a nosotros lo que le llamamos el libre albedrío. Nos dio el regalo de elegir y Él permite que usted y yo elijamos. Aún en nuestros errores, Él permite que nosotros elijamos arrepentirnos o únicamente tener remordimiento y no hacer nada con ello. Ahora, Simón Pedro se movió más allá del remordimiento y se arrepintió. Ahora, Pedro fue en realidad el primer discípulo que llegó a la tumba vacía. Él llegó ahí a ese lugar. Ahora, mientras Judas colgaba de un árbol, escuche bien, Pedro estaba siendo gloriosamente restaurado. Mientras Judas estaba colgado de un árbol, Pedro en ese momento estaba siendo restaurado por el Señor. ¡Wow! Está claro que Dios está interesado en el arrepentimiento y la restauración de nuestras vidas. Porque miren, décadas más después, Pedro ahora lo dice en su carta. Veamos lo que dice 1 de Pedro 5:10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice Pedro, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Fíjense, el Dios de toda gracia. No sé en qué punto está usted el día de hoy. No sé cuántos errores usted ha cometido. No sé hasta qué punto usted ha caído. Pero el Dios de toda gracia tiene la intención, Él quiere que usted vuelva a Él porque Él quiere restaurarlo y hacerlo más fuerte. ¿Ok? Ahora, esto es lo más interesante de que Dios entonces está lleno de gracia. ¡Wow! Todos podemos equivocarnos. Cualquiera puede equivocarse. Cualquiera puede caerse. ¿Ok? Pero la diferencia es que no todos eligen en buscar a Dios, arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Esa es la única diferencia. Entonces, el problema no es Dios. El problema somos nosotros que cuando nos equivocamos no buscamos al Dios de toda gracia, que está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos, a intervenir aún en nuestra crisis. ¡Wow! Él quiere restaurarnos y hacernos más fuertes. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¡Wow!
Romanos 8 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Dios no vino para condenar al mundo. Nosotros mismos, con nuestras malas elecciones, nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, solo el arrepentimiento, romperá las cadenas de la esclavitud. Ahora, quiero terminar con esto. Quiero terminar diciéndole que Dios tiene amnesia divina selectiva. O sea, Él elige olvidar todo lo que usted ha puesto bajo la sangre de Jesús. Es decir, los errores que usted y yo hemos cometido cuando lo ponemos debajo de la sangre de Cristo, cuando le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos. Arrepentimiento es cuando dejamos lo que estamos haciendo y damos un giro de 180 grados y dejamos de hacer aquellas cosas y ahora buscamos a Dios, buscamos la gracia, buscamos ahora el perdón de Dios. Y cuando hacemos esto, Dios nos perdona a nosotros, nos restaura, amén, y Él se olvida de estos pecados que ya no estamos cometiendo, que hemos dejado atrás. Él se olvida. Ahora, déjenme mostrarle lo que Dios no puede recordar y lo que Dios no puede olvidar. Simplemente, Dios no puede recordar los pecados que le ha perdonado a usted. Así es. Y no puede olvidar el bien que usted ha hecho. Déjeme enseñárselo a la luz de la palabra de Dios. Dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás, dice, nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Ahora Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, ¿cómo? Sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Wow. Entonces, si usted se siente terrible, si usted se siente triste, si usted se siente culpable, si usted se siente con remordimiento, déjeme decirle que ese no es Dios. Ahora, pero si usted está arrepentido de todos los pecadotes que usted haya hecho, no importa qué tan grande y qué tan feos sean, si usted los deja y se arrepiente y vuelve a Dios, deja de hacer estas cosas y ahora vuelve a Dios y le pide perdón a Dios, cuando usted tiene verdadero arrepentimiento y busca a Dios, el Dios de toda gracia, ahora lo levanta y lo restaura. Se siente usted animado, se siente usted perdonado, optimista sobre el futuro y sobre todo libre, ¿ok? Ese es Dios, ese es Dios. Por lo tanto, quiero que me permita orar por usted en esta mañana. Permítame orar por usted. Padre, en esta hora, Señor, yo oro por esta persona que nos está mirando en estos momentos, que posiblemente se equivocó de una manera drástica, posiblemente se equivocó en algo y cayó en pecado, tal vez hizo algo indebido, pero Padre, si en estos momentos siente ese calor en su corazón a través de tu palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, Padre, yo te pido, Señor, que tú puedas restaurar a esta persona, que pueda elegir en buscarte a ti, en arrepentirse y buscarte a ti, Señor, que eres el Dios de toda gracia, que tú puedas perdonarlo y puedas restaurarlo, y no únicamente eso, sino que hacerlo aún más fuerte. Y pido, Padre, que le des gracia para poder arreglar la situación, arreglar sus relaciones y pueda levantarse y pueda pedir perdón también a otras personas porque posiblemente haya lastimado, y que lo vuelvas, Padre Santo, al amor tuyo, Señor, al gozo tuyo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oro a aquellas personas que sintieron esta palabra, sienten que tú les estás hablando, pero tal vez no están dispuestos todavía a dar su brazo a torcer. Tal vez quieren insistir en seguir eligiendo hacer lo incorrecto. Padre, oro para que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. No permita, Señor, que este día
sin que ellos te pidan perdón y te busquen a ti. Y tú estás dispuesto con tus brazos abiertos a poder abrazarlos y restaurarlos y levantarlos y hacerlos más fuertes. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor, y te doy gracias. Amén. Bien. Que Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de ánimo para usted, así haya sido de aliento para usted. Y nos vemos entonces en la próxima, en el próximo tema, en la próxima transmisión. Que el Señor me los bendiga. Los amamos con todo nuestro corazón y los extrañamos mucho. Nos vemos pronto. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que le amamos y deseamos que Dios prospere su vida. Nos vemos en la próxima.